Hello, Ramona. I can't shake the simplest feeling. Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y en el vídeo de hoy nos vamos a Pepco, que es una de nuestras tiendas favoritas, a ver las novedades en la sección de hogar para la próxima temporada de primavera. Así que prepárate un cafecito o un chocolate calentito y ponte cómodo porque vamos a ver muchas cosas nuevas. Vamos a empezar por esta colección de flores que es muy primaveral, donde tenemos esta taza de color rosa en forma de flor que me parece preciosa. Creo que está disponible en más colores como blanco y verde, pero a mí este color es el que más me gustó. Tiene un precio de 3 euros, es súper económica y es apta para lavavajillas y para microondas. También han sacado esta tetera de cerámica en color blanco y con un estampado floral, que es el que vamos a encontrar en prácticamente toda esta colección. A mí me da la sensación de que tiene un aire como vintage, es muy bonita, muy elegante y tiene un precio de 7 euros. A conjunto tenemos la mantequera, que suelen sacar siempre en prácticamente todas las colecciones. Es del mismo estilo floral, con el mismo estampado, muy bonita y elegante y cuesta 5 euros. Son cosas útiles para el día a día, pero también sirven para decorar. También vi esta taza del mismo estilo con el estampado floral de la colección a conjunto con su platito, ideales para tomar el té o el café. Se venden juntos y las dos cosas cuestan 4 euros. Más o menos similar tienen este otro modelo de taza, pero en color rosa, también a conjunto con su platito. Esta que estoy cogiendo está un poquito rota de una esquina, pero hay más. Y lo mismo, se vende junto el plato y la taza y tienen un precio de 4 euros las dos cosas. De esta colección también han sacado cubiertos. Por un lado, un set para cortar y servir tarta en color dorado con el mango rosa que cuesta 4,50. Y también este set de 16 piezas de cubiertos con el mismo diseño por 12 euros. Por aquí encontramos más tazas. Esta, por ejemplo, es una taza alta. El interior es de color verde y tiene rayas rosas con estampado floral. Al ser más alta es un poco diferente y cuesta 4 euros. Creo que Pepco es el paraíso de las tazas para muchos y muchas. Es muy difícil salir de esta tienda sin ninguna taza. Esta otra, por ejemplo, es toda de cristal con estampado floral y cuesta 2 euros. También os quiero enseñar estos manteles individuales en forma de mariposa que se venden en packs de 2. Mirad qué bonitos son. Bueno, son muy originales al tener esta forma y el precio de los dos es de 1,80. Son muy económicos y están disponibles en dos colores, en este color beige y también en color verde. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. Seguimos con la misma colección de flores y os enseño esta bandejita decorativa en forma de mariposa en un color rosa súper bonito. Tiene un precio de 3 euros y la podemos usar para decorar o para dejar las joyas, por ejemplo, antes de ir a dormir. Mirad estos cuencos a conjunto con el resto de la colección. Son perfectos para yogur, fruta o cereales y cuestan 3 euros. Para el tamaño que tienen creo que están muy bien de precio. Estos botes de cristal con tapa de bambú me parecen súper primaverales, tienen un estampado de pájaros y flores precioso, cierran herméticamente y cuestan 3 euros, perfectos para decorar la cocina y guardar lo que necesites. Y este otro plato me gustó muchísimo por la forma, el color y el estampado del interior. Es muy versátil porque sirve tanto como ensaladera para una ensalada pequeña, para pasta y también para horno, ya que aguanta hasta 230 grados. Tiene un precio de 3,50 y además es súper bonito.
Otra cosa que me encantó y que si tuviera más espacio en la cocina de verdad que me compraría es este soporte para tartas en forma de flor. Es de cristal en un tono rosado súper fino, muy bonito y original. Tiene un precio de 7 euros y quedaría precioso tanto para usar como para decorar. Además, como dato curioso, pone que está hecho a mano, así que cada pieza es única. Y por aquí os enseño también este soporte para el papel de cocina que tiene la base con forma de flor. Tiene un precio de 2,50 y es perfecto para tenerlo en la encimera. Aquí arriba tenemos estos cojines nuevos de terciopelo en un verde muy clarito y fino con un estampado de mariposas en color blanco. El cojín se vende con el relleno incluido. Es de 45 por 45 y tiene un precio de 7 euros. Aquí estaba intentando mirar el precio, pero entre que estaba muy alto y que solo tenía una mano disponible, la cosa se me estaba complicando un poco. Seguimos con más cosas de esta colección floral. Mirad este reloj de pared con detalles dorados que queda muy bonito combinado con las flores en tonos rosados. Tiene un diámetro de 30 centímetros y cuesta 6 euros. Después tenemos esta colcha de 2,20 por 2,40 con estampado floral que tiene un precio de 16 euros y a juego unas cortinas de 140 por 2,50 con el mismo estampado por 20 euros. Por supuesto no pueden faltar los manteles, en este caso tenemos este mantel de 140 por 2,20 con un tacto tipo terciopelo y un precio de 10 euros. Y a juego, si queremos algo un poco más ligero, este camino de mesa de 35 por 150 que cuesta 3 euros. ¿Y qué os parecen estas lámparas? Yo creo que son especiales por el estampado floral, aunque yo las preferiría sin el estampado, pero precisamente eso es lo que las hace especiales. Y sobre todo son bastante económicas para el tamaño que tienen, cuestan 14 euros. Esta vela me gustó mucho, me parece muy bonita y es de esas que yo tendría solo para decorar, no la encendería jamás. Tiene flores en color rosa y cuesta 4 euros. I had a feeling, but the feeling is all gone. Por aquí tenemos una pequeña sección de cosas para el baño, donde encontramos este dispensador de jabón de cerámica en color blanco que tiene unos relieves florales muy sutiles y cuesta 3 euros. Y a conjunto también está disponible el vasito para los cepillos de dientes por 2 euros. Y si queréis algo con un poco más de color, tenemos este otro dispensador de jabón dorado de cristal y con un estampado floral que cuesta 2 euros. También os quiero enseñar este ambientador con forma de flor y aroma floral, como no podía ser de otra forma. Es muy bonito porque en lugar de varillas tiene una flor, que supongo que es la que se va a impregnar del olor y cuesta 6 euros, así que además de perfumar nuestro hogar queda precioso como elemento decorativo. Otra cosa preciosa que me encantó es este marco de fotos en color blanco con flores y un efecto desgastado como envejecido. Es para una foto de 10 por 15 y cuesta 4 euros. De esta colección también han sacado esta cesta con el mismo estampado floral. Viene fenomenal para organizar armarios o para colocar debajo de algún mueble o para lo que queramos. Tiene bastante capacidad, el tamaño está muy bien y cuesta 4 euros.
Tenemos también estos cojines en forma de mariposa que me parecieron muy originales. Están disponibles en 3 colores, en este verde clarito, en beige y también en rosa. Tienen un tacto tipo terciopelo, cuestan 5 euros y son perfectos para darle un toque al sofá, a un sillón o para decorar la cama. From my skin and bone, I'm remembering the words you told me. Wait, hold on, put me together. En forma de mariposa han traído también esta alfombrilla para la ducha. Es una forma muy original y diferente a lo que solemos ver y por eso me ha gustado. Tiene un precio de 6 euros, es bastante económica y mide 65 por 70. Además tiene un tacto agradable y tiene pinta de ser bastante absorbente. También han traído alfombras nuevas de la colección de flores. Personalmente creo que dependiendo de dónde se coloque puede resultar un poco cargante, pero bien combinada puede quedar muy bonita. Es de 80 por 120 y cuesta 15 euros. Vamos ahora con otra colección nueva que es muy atrevida, con un aire de la selva, mucho animal print en tonos verdes y dorados. Este cojín tiene un estampado de animales y flores, cuesta 10 euros y viene con el relleno incluido. Por detrás es liso en color verde con un tacto tipo terciopelo. Seguimos con esta figura decorativa en forma de leopardo de color dorado que tiene un precio de 4 euros. Al ser dorada llama muchísimo la atención y es perfecta para darle un toque especial a una estantería o a cualquier rincón. Esto de aquí creo que son fragancias para el hogar, no sé si tipo spray. El packaging me encanta, me parece precioso incluso para hacer un regalo. Vienen 3 botes que además son muy bonitos y el precio es de 6 euros. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all. Por aquí vi este marco de fotos, todo en color dorado con la figura de un leopardo en la parte superior, muy salvaje. Es para una foto de 10 por 15 y cuesta 4 euros. Además viene con una lámina súper bonita que creo que le queda fenomenal, aunque siempre la podemos cambiar y poner una foto que nos guste. De esta colección también hay manteles y caminos de mesa. Esto de aquí es un camino de mesa de 35 por 150 que tiene un precio de 5 euros. Y por ahí detrás tenemos un mantel de 140 por 250 en tonos verdes por 10 euros. Y a juego la colcha en tonos verdes de 220 por 240 que en este caso tiene un precio de 23 euros. Nunca he comprado textiles ni ropa de cama aquí en Pepco, pero tiene pinta de ser de bastante buena calidad. Cortinas. Bueno, antes hemos visto unas con estampado floral, pues de esta colección tenemos estas en tonos verdes de 140 por 250 que tienen un precio de 20 euros. Si os gusta el animal print, tenéis esta alfombrilla para el baño, ideal para la ducha, que cuesta 5 euros y es bastante grande, de 50 por 80. Feeling, but the feeling is all gone. También de animal print tenemos este joyero con un tacto tipo terciopelo súper agradable. Lleva un broche dorado y por dentro tiene diferentes compartimentos y su precio es de 9 euros. Del mismo estilo atrevido he visto estos dispensadores de jabón totalmente dorados que tienen un precio de 4 euros. La verdad es que llamativos son un buen rato. También os quiero enseñar este juego de 2 botes de cristal en tono verde. Tienen tapa de madera y un detalle en dorado. El pack de 2 cuesta 6 euros y podemos usarlos para guardar cosas en el baño como discos de algodón o lo que queramos. Esto de aquí es una vela aromática del mismo estilo que el resto de la colección. Viene en este bote de cristal con tapa tan bonito que una vez se consuma la vela podemos reutilizarlo como cajita para guardar cosas o incluso para hacer una vela nueva. Tiene un precio de 4 euros. Estos vasos me encantaron. En Pepco siempre sacan vasos súper bonitos. Estos vienen en packs de 2, son de cristal, tienen una capacidad de 400 mililitros y cuestan 4,50.
Siguiendo en la misma línea, os quiero enseñar estas lámparas de mesa que son súper atrevidas, como toda la colección. La pantalla, como podéis ver, tiene un estampado tipo serpiente y la base es metálica en color dorado. Es bastante grande y cuesta 17 euros. Justo al lado tenemos este jarrón decorativo de cerámica en color blanco con forma de cabeza de leopardo. Puede quedar bien tanto con flores como sin ellas y tiene un precio de 7 euros. Como de cada colección, esta también tiene sus tazas propias. Mirad esta con el mismo estampado que hemos visto antes en el cojín. Es bastante grande y cuesta 4 euros. Tiene detalles dorados, así que no es recomendable ponerla en el lavavajillas ni en el microondas. Y después tenemos esta otra que pone que está pintada a mano, que es en color blanco y tiene forma de cabeza de leopardo. Esta cuesta 4 euros y bueno, como podéis ver por ahí detrás también hay tazas que son todas doradas, como el dispensador de jabón que hemos visto antes. Esto de aquí es una cajita decorativa de terciopelo en color verde con un dibujo de leopardo en dorado que brilla un montón. Cuesta 5 euros y además de decorar viene genial para guardar cosas y mantenerlo todo más organizado. Mirad esta bandeja, qué original. Es una bandeja de madera pintada en dorado, espejada y con un estampado de animal print. Es perfecta como bandeja decorativa para hacer un centro de mesa bonito o para poner perfumes o para lo que queramos. Tiene un diámetro de 30 centímetros y cuesta 7 euros. Por aquí abajo vi estas copas de vino que se venden en packs de 2. Tienen una capacidad de 560 mililitros y cuestan 6,50. Y estos son los maceteros de esta colección. Son dorados, muy llamativos como otras piezas que hemos visto y además son bastante grandes. Pesan bastante y tienen un precio de 12 euros que para el tamaño que tienen creo que está muy bien. También os quiero enseñar este espejo que la verdad es muy bonito y de tamaño está genial. Podríamos ponerlo en un recibidor o en un tocador. Mide 46,5 por 56,5 y tiene un precio de 12 euros. Algo que me encanta de Pepco es que muchas veces tienen muebles auxiliares muy económicos, como pasa también en Action. Mirad esta mesa auxiliar de 48 centímetros de madera en color blanco con un estilo clásico que combina bien con cualquier tipo de decoración y cuesta 25 euros. También tienen diferentes puffs, como por ejemplo este en color rosa de terciopelo con la base en color dorado. Tiene un precio de 17 euros y además de decorar es muy útil ya que podemos usarlo como mesita auxiliar o para sentarnos. Este espejo también es bastante interesante, es de madera en color blanco con un efecto envejecido, muy similar al marco de fotos que hemos visto antes y cuesta 10 euros. Este puff es parecido al que hemos visto antes, pero más grande. También tiene la base en color dorado, pero este es blanco con estampado floral y además tiene almacenamiento, lo que viene genial para guardar mantas, cojines o algún libro y no tenerlo todo a la vista. En este caso cuesta 30 euros. También vi esta bandeja de plástico en color rosa con estampado floral. En mi opinión es un poco demasiado, pero bueno, para gustos colores. Tiene un precio de 5 euros y la podemos usar como centro de mesa o para lo que queramos. Este jarrón sí que me gustó, sobre todo por los colores y la forma. Es un jarrón de cerámica a rayas verdes y blancas y cuesta 6 euros. Con unas flores tiene que quedar súper bonito. Por aquí vi algunas cositas sueltas muy primaverales, sobre todo por los colores. Este jarroncito pequeño me gustó muchísimo, tiene forma de tulipán, que son mis flores favoritas, y tal cual está, sin flores, creo que queda precioso. De hecho, yo no le pondría nada. Cuesta 4 euros. Y después tenemos estos botecitos de cristal con la tapa en colores pastel, ideales para guardar cositas. Cada uno cuesta 1,50 €, así que son súper económicos. Y por 6 euros tenemos esta bola de cristal con mariposas y alguna florecita en el interior, que además, como podéis ver, lleva luces, así que tiene que quedar muy bonito cuando está encendido.
Más cositas interesantes. Esta lámpara de cristal me recuerda mucho a las que tengo en mi dormitorio, que de hecho me preguntáis muchísimo por ellas. Pues si os gustan, estas de Pepco están genial de precio porque cuestan 17 euros cada una y creo que son unas lámparas muy elegantes. También tenemos este otro modelo que me parece muy bonito, sobre todo por el color de la base de cerámica y la forma que tiene. Estas cuestan 14 euros, que también está súper bien. Esta tabla de madera en forma de flor también me gustó muchísimo, es de madera de acacia, tiene un precio de 5 euros y la podemos usar tanto como tabla para servir como para decorar la cocina. Esto de aquí también os puede gustar, me parece bastante interesante. Es un juego de bandeja para el horno con su tabla de madera para colocarla debajo. Evidentemente la tabla no se puede meter en el horno, es para usarla después, cuando sacamos la bandeja y así proteger la superficie. El pack de 2 cosas cuesta 12 euros. Esto de aquí también es de la colección de flores, no sé por qué lo tenían separado. Es un pack de 2... ¿Cómo se llama esto? Bajo platos, ¿no? Es para decorar o para proteger la superficie si no queremos poner un mantel debajo del plato. Y el pack de 2 cuesta 4,50. La verdad es que hay cosas de cocina muy interesantes, como este pack de 2 tablas para cortar. Son en colores muy primaverales, en tonos verdes, con flores, plantas y vienen en 2 tamaños diferentes. Además creo que quedan bonitas incluso para decorar apoyadas sobre la encimera y el pack cuesta 7 euros. También tenemos este pack de 2 paños de cocina con estampado floral, perfecto para la primavera, de 40 por 60 y tienen un precio de 2 euros. Otra cosa que me pareció interesante es este juego de tabla de madera con los 3 cuchillos para cortar. Creo que es ideal hasta para hacer un regalo y cuesta 10 euros. Luego tenemos estos moldes de silicona en forma de mariposas para hacer dulces que cuestan 4 euros y este juego de cuchillos de 3 tamaños diferentes también por 4 euros. La colección de lazos no os la voy a enseñar porque ya la vimos en el anterior vídeo, pero este cojín no lo tenían cuando grabé, así que os lo enseño ahora porque es precioso. Cuesta 7 euros, es de 45 por 45 y me gustaron mucho los colores, aunque creo que no tiene cremallera, así que a la hora de lavarlo hay que lavarlo entero. De todas formas, si no habéis visto mi último vídeo de Pepco, id a verlo porque os enseño la colección de lazos que también es nueva y todavía la tienen en tienda. Esto también lo han traído nuevo, carritos auxiliares con ruedas por 17 euros en color blanco y negro, que también siempre vienen muy bien. Y por 5 euros tenemos esta estantería de 4 niveles para los zapatos que combina el metal negro con la madera. Esta planta también la han traído nueva, yo creo que es una palmera y es bastante grande. Bastante realista, aunque las hojas pues se tienen que poner bien porque aquí están cerradas, pero mirad, es de 1,10 m de altura y cuesta 15 euros. Creo que merece mucho la pena y si la ponemos en una maceta bonita puede quedar espectacular. Si os gusta el mármol tanto como a mí, esto os va a encantar. Es un dispensador de jabón de mármol auténtico, cuesta 7 euros y me parece increíble porque el mármol es carísimo, además pesa muchísimo y al ser mármol natural cada pieza es única y diferente. A juego tenemos también el recipiente para los cepillos de dientes que cuesta 5 euros. Antes hemos visto de la colección de flores el dispensador de jabón y el vasito para los cepillos de dientes, pues también tenemos la escobilla para el baño a juego con el mismo relieve floral. En este caso la escobilla cuesta 5 euros. Esta taza de cristal en forma de flor va a ser un éxito seguro, es muy bonita y cuesta solamente 1,30 €. De verdad, uno no tiene tazas porque no quiere. Yo no me la compré, hice un esfuerzo enorme y me resistí y salí con las manos vacías, cosa rarísima en mí. Bueno, esta taza también es pintada a mano
y es súper primaveral con las margaritas en color amarillo, es bien llamativa la taza y cuesta 3 euros. Y bueno, esto de aquí pues estuve a puntito de llevármelo, pero no me lo llevé, es que me parece una auténtica monada, mirad, es una taza en forma de flor, preciosa, es que es súper bonita, con el platito a juego que es una hoja. Mirad qué cosa más preciosa, por favor. Las dos cosas se venden juntas y las dos cosas cuestan 6 euros. No me digáis que esto no es precioso, no es bonito. Ya os digo, yo estuve a punto de comprarlo, pero al final no lo compré. Pero si vuelvo a venir y lo veo, no prometo nada. Y como prácticamente estamos en febrero, pues tenemos aquí la colección de San Valentín y ya que estamos, os voy a enseñar un poquito. Estas copas en forma de corazón están hechas a mano, me parecieron súper bonitas y originales y cuestan 7 euros. Este plato rojo en forma de corazón de cerámica que podemos usar para servir galletas o incluso como plato decorativo. Acabo de ver que aquí me despisté y no grabé el precio, así que lo siento, no creo que sea demasiado caro. Estos son unas servilletas de papel en forma de corazón, vienen 15 unidades y cuestan 1,30 €. Este recipiente en forma de corazón de color rojo que creo que es apto para horno, para hacer algún bizcocho o algo, tiene un precio de 2 euros. También vi este platito en forma de corazón, son 2 corazones entrelazados, es una bandeja decorativa que cuesta 3 euros. Y después por aquí vi estos cuencos que me encantaron, tienen forma de corazón y son de cristal, un cristal así tornasol que cambia de color como podéis ver y cuestan 1,30 €. Vale, esto de aquí no sé exactamente lo que es. Pone recipiente con calentador de 260 mililitros, así que a lo mejor es para derretir chocolate, no lo tengo claro. Es como una taza con un recipiente encima en color rojo, con forma de corazón y cuesta 6 euros. Este bote decorativo en forma de tarta me encantó, solo quedaba este, así que supongo que ha tenido mucho éxito y espero que traigan más. Está pintado a mano y es perfecto para poner galletas o lo que queramos en la cocina y cuesta 6 euros. Aquí abajo tenemos 2 cojines, este del perrito es muy gracioso, mide 45 por 45, cuesta 7 euros y como todos los cojines de Pepco se vende con relleno incluido. Además, este sí que tiene cremallera, así que podemos lavar la funda en la lavadora. Y después tenemos este otro cojín en forma de corazón en color rojo que cuesta 6 euros. Esta rosa es perfecta para regalar, cuesta 5 euros, es una rosa artificial que viene dentro de esta cúpula y a mí me recuerda mucho a la rosa de La Bella y la Bestia, que es una película que me encanta. Después hay varias tazas de San Valentín que me parecen interesantes, como esta que tiene un blanco perla con corazones, es súper bonita, cuesta 4 euros y es bastante grande de capacidad. Esta la podríamos usar todo el año, ¿por qué no? Y tenemos la misma pero en color rojo. Mirad qué chulo esto, es un molde de silicona para hacer cubitos de hielo en forma de lacitos. Y bueno, pues hay para hacer varios y cuesta 1,80 €. Esto de aquí es un set de moldes de silicona en forma de flor, me parece, vienen 10 piezas y cuesta 2 euros. Y bueno, pues como siempre o casi siempre en Pepco también hay packs de, mirad, esto cuesta 1,30 €, es para hacer magdalenas así decoradas con etiquetitas y tal. Y estos moldes en forma de corazón por 3 euros también. Mirad qué preciosidad de taza en cristal tornasol con ese color tan chulo por 2 euros. Esta se puede usar todo el año, tiene el asa en forma de corazón, es súper bonita. Luego tenemos esta que tiene purpurina adentro, es una taza con doble fondo, cuesta 4,50 €, también es muy original.
Este jarrón rojo de cerámica con corazones es bastante grande y tiene un precio de 6 euros. Aquí unas flores también tienen que quedar muy bonitas, aunque el jarrón ya de por sí es bastante llamativo. Y si no os convence el color, siempre lo podéis pintar y quedaría precioso. Por aquí tenemos un cuenco en forma de corazón para yogur, cereales, fruta. Este cuesta 3 euros, también de la colección de San Valentín. Y ahora os voy a enseñar esta taza que me parece preciosísima, viene con su platito. Yo no me la compré porque tengo una muy parecida que es de otra tienda y al final son casi iguales. Aunque no prometo nada, a lo mejor vuelvo otro día y si la veo me la compro porque me encanta. Mirad el platito en forma de corazón, las dos cosas cuestan 4,50. Está pintado a mano, pero pone que es apta para lavavajillas y para microondas. Mirad qué cosa tan bonita para tomar el café. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este paseo por Pepco, que hayáis cogido muchas ideas para decorar vuestro hogar o que simplemente os hayáis relajado yendo de compras sin salir de casa y sin gastar ni un euro. Contadme en comentarios qué es lo que más os ha gustado y qué es lo que compraríais. Y sobre todo, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis dejarme vuestro like, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ningún vídeo y hypear el vídeo. Todo esto es gratis y a mí me ayudáis muchísimo a seguir creando contenido. Muchísimas gracias por estar conmigo un día más. Os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!